Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos, presentes y a través de las diferentes plataformas. Con el permiso de las compañeras, compañeros y de la mesa directiva, hoy se nos pide votar aquí otra vez fast track, una reforma electoral que pretenden presentar como modernización, como si fuera algo que va a ordenar, a corregir, que va a mejorar, cuando pues en realidad es una evasión. Pero cuando uno revisa, porque cuando uno revisa de fondo, lo que encuentra no es una respuesta seria a los desafíos que realmente enfrenta nuestra democracia, sino que es una suma de pequeños ajustes muy superficiales que dejan totalmente intacto lo verdaderamente grave. Y hay que decirlo con toda claridad, México sí tiene un problema electoral, pero no es el que aquí pues no puedo decir se quiere discutir, porque aquí no a pie a discusión con esta premura. Pero el problema de fondo no está en el discurso que acompaña este dictamen en realidad. El problema verdadero, el problema real, está en la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Está en la violencia política que amenaza candidaturas, que intimida comunidades enteras y que condiciona resultados. Está en regiones donde competir no significa convencer con ideas, con propuestas, significa arriesgar la vida. Y frente a esa realidad brutal, esta reforma calla por completo, guarda silencio donde debería ser firme, es tibia, donde tendría que ser valiente. Por eso no podemos aceptar que se pretenda vender como transformación lo que apenas se alcanza para simulación. Porque una reforma electoral de verdad tendría que fortalecer la legalidad, tendría que blindar la equidad de la competencia, cerrar el paso al dinero ilícito y defender la libertad del voto. Tendría que mirar de frente la captura criminal de los territorios completos. Tendría que reconocer que cuando el miedo entra a una elección, la democracia retrocede por completo. Y nada, absolutamente nada de eso está aquí. Lo que sí aparece y que debería de preocuparnos a todas y a todos es una lógica sistemática ya de los gobiernos de Morena de centralización, de acumulación del poder que lastima al federalismo. Y el federalismo no es una concesión menor, ni es un arreglo administrativo cómodo. Es un principio constitucional que distribuye el poder, que reconoce la pluralidad del país y sobre todo que pone límites a la concentración del poder, esos que no les gusta a Morena. Y cuando desde el centro se pretende uniformar, generar la línea, la forma en la que deben de ordenarse, organizarse los gobiernos locales, pues no se fortalece la república, se debilita aún más, no se coordina mejor, no, lo que se hace es una subordinación y esa es una línea peligrosa que no debemos dejar pasar. Pero además, por si esto fuera poco, pues tiene un trasfondo político esta reforma que tampoco podemos ignorar. Lo que hoy se presenta como su plan B no deja de ser la evidencia de un fracaso mayor, el fracaso de haber querido empujar un rediseño electoral orientado a concentrar el poder, a acercar al país poco a poco a la lógica de un partido dominante. ¿Les suena, verdad? Este dictamen no rompe con esa intención, al contrario, solamente la maquilla, la reduce, la disimula, la reacomoda, pero no la corrige de fondo. Y eso además exhibe
otra realidad, el inicio del desquebrajamiento interno del mismo proyecto político que la impulsa. Aunque le quieran decir de otras maneras y justificar de otras formas, eso es. Porque cuando una reforma de este calado, de esta naturaleza, pues llega disminuida, recortada y atravesada por sus propios desacuerdos, pues lo que vemos no es fortaleza, sino fisura, no es cohesión, sino disputa, no es un rumbo compartido ya, sino intereses que empiezan a chocar entre sí. La pregunta entonces es inevitable: ¿para qué canijos reformar si no se toca lo que verdaderamente lastima a la democracia? Su tiempo, diputada. Si no se corrige la sobrerepresentación, si no se fortalecen mecanismos eficaces, eficientes, si no se blinda contra el financiamiento ilícito, si no se atiende con seriedad la violencia que contamina las elecciones, y si una reforma no amplía derechos, si no genera confianza, si no fortalece instituciones, pues entonces no está a la altura ni de la realidad, ni de las circunstancias actuales de este país. Les aseguro, por Dios, a ver, esa supuesta disminución… Concluya, por favor, diputada. Impacta en los cabildos. No sé si lo han revisado, yo creo que no han tenido tiempo, tampoco ustedes, ¿va? Impacta solamente en 60 municipios de los más de 2,500. Esa disminución de integrantes de los cabildos. Fíjense nada más la tontería. Por eso, nuestro voto será en contra, no por sistema, no por consigna, sino por responsabilidad, porque México necesita una reforma electoral seria, profunda y sobre todo plural. Una reforma que sí enfrente la realidad y no solo la maquille, porque la democracia no se defiende con atajos y el federalismo no se negocia. Y tiempo, sí, presidente, se les agota el tiempo. Y tiempo, sí, presidente, tiempo es el que hizo falta para que pudieran leer tantito, porque ni el ChatGPT les hace el resumen para darle los elementos que hoy aquí, como borregos, así nos decían antes, ¿se acuerdan? Siguiendo la línea, ¿se acuerdan? ¿Que no para eso llegaron? Para corregir las cosas y hacerlas diferentes. No, están demostrando que llegaron para hacerlo, pero mucho, mucho, mucho peor, y están acabando con el país. Véanse al espejo, vean a sus hijos, vean lo que más aman. No se arrepientan de Concluya, por favor, seguir diputada. la línea y levantar la mano nada más como borregos para empeñar el presente y el futuro de los que más aman y de paso darnos en la torre todas las y los sinaloenses y mexicanos. Ya concluyo, presidente. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.